Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Hermanos amados, paz del Señor. En el momento que nosotros iniciamos a considerar la epístola a los hebreos, empezamos viendo en el versículo 1 la superioridad y la grandeza del Señor Jesucristo. Y hasta el capítulo 4, versículo 16, el Espíritu Santo no ha parado de engrandecer y de mostrarle a los hebreos cuán superior y cuán grandioso y majestuoso es el Hijo de Dios sentado hoy a la majestad de las alturas. Y uno de los temas preeminentes de la epístola es Jesucristo en su sumo sacerdocio celestial según el orden de Melquisedec. En el capítulo 4, versículo 13, el Espíritu Santo inició el tema del sacerdocio celestial de Cristo según el orden de Melquisedec, y ese tema sigue hasta el capítulo 10, versículo 25, con un paréntesis en el capítulo 5, 11, que lo vamos a ver, que va hasta el capítulo 6, versículo 19. Ya el Espíritu Santo mencionó que Jesucristo era sumo sacerdote, mínimo 6 veces hasta este momento, pero no nos había dicho, como lo va a decir hoy, que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto es una revelación preciosa que el Espíritu Santo le dio al escritor de la epístola a los hebreos, revelación para toda la iglesia en todos los tiempos, revelación para que conozcamos a Jesucristo en el trono. Este capítulo inicia, capítulo 5, con una comparación entre el sumo sacerdote de la dispensación mosaica con el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, que es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, para evitar que los creyentes hebreos volvieran atrás, entonces empieza a enfatizar la grandeza y la superioridad del sacerdocio de Jesucristo en comparación con el sumo sacerdocio de Aarón en el Antiguo Testamento. Aarón era grandioso, claro, tenía una dignidad y un honor que no tenía casi ningún israelita, pero Jesucristo es superior a ese sumo sacerdocio. Cristo es mayor, su sacerdocio es mayor al de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces los versículos 1 al 4 nos van a presentar cuáles son las cualidades del sumo sacerdote del antiguo pacto. Y los versículos del 5 al 10 va a mostrar que esas cualidades se hallan en Cristo, pero superiores. Bien, entonces Aarón, ¿qué era? Aarón era un tipo de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo es el antitipo. O sea, Aarón prefiguraba a Cristo, y Cristo, cuando aparece como sumo sacerdote, habla de esa realidad que prefiguraba a Aarón, ¿cierto? Entonces, para que nosotros podamos apreciar la obra del antitipo que es Cristo, es necesario conocer la función del tipo que es Aarón, y eso es lo que va a hacer el escritor de la epístola a los hebreos. Bien, capítulo 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. Si usted se da cuenta en ese versículo, amado hermano, hay 2 puntos esenciales del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Y sabe cuál era? Su simpatía humana, uno, que lo vimos en la reunión anterior cuando hablaba de que Cristo tuvo simpatía, su compasión por la raza humana, y 2, vamos a mirar la designación divina. ¿A qué me refiero? Al que sumo sacerdote era nombrado por Dios.
Esas dos cosas las vamos a ver, ¿bien? Entonces inicia el texto, porque todo sumo sacerdote. Entonces, para poder mostrar que Jesucristo es superior como sumo sacerdote Aarón, entonces es necesario una comparación del orden del sumo sacerdote del Antiguo Testamento con nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Llamo la atención a esa palabra sumo sacerdote. La palabra griega para sacerdotes es gireus, y la palabra griega para sumo es arge. Argireus significa gobernante de los sacerdotes, o sea, el que está por encima de los sacerdotes. Recuerde que Israel tenía dos líneas de servicio en la casa de Dios. Tenía la línea de los levitas, representada por Coré, representada por Merá, y era un tercero, eran tres: Coré, Merán y Gersón, las tres líneas que servían en el tabernáculo. Unos se encargaban de todo lo que eran las cortinas para cubrir los utensilios santos, otros se encargaban de los travesaños, todo lo que era los palos para quitar y armar, y otros se encargaban de los utensilios santos. Y la otra línea era la de los sacerdotes, que era Aarón como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes. Esas eran las dos líneas de servicio que habían en la casa de Israel. Bien, entonces tenemos acá que vamos a empezar a ver las características del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, y aprendemos varias verdades. Uno, su procedencia. Mire la Biblia: tomado de entre los hombres. Bien, o sea, en este caso sería que su humanidad. Este sumo sacerdote era de la etnia de Israel, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, porque solo de la familia de Aarón había dicho Dios que podía servir como sumo sacerdote al pueblo. Un sumo sacerdote era como un intermediario, un mediador entre Dios y la nación de Israel. Bien, entonces solo los hijos de Aarón podían servir como sumos sacerdotes. Bien, ahora, comparándolo con el sumo sacerdocio de Cristo, hermano, es importante la humanidad de Jesucristo. ¿Cree que es importante? Claro, porque si no se encarna, no puede llevar a cabo su obra acá en la tierra. Entonces el primer factor es su procedencia de la humanidad, que es un hombre. Bien, y ese sumo sacerdote, que es un hombre, mire lo que dice el texto, es constituido a favor de ¿quién? O sea, es un hombre que es constituido a favor de un hombre, a favor de los hombres. ¿Por qué? Mire, hermanos, esto nos muestra a nosotros algo, y era que el hombre estaba incapacitado para acercarse directamente a Dios. Otra vez, el hombre, así fuera israelita, estaba incapacitado para acercarse a Dios. No podía acercarse. ¿Por qué? Por su estado pecaminoso. Entonces Dios diseña el sistema del sacerdocio en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para poder servir de mediador y el hombre pudiera tener una manera de poder acercarse a Dios. Entonces por eso dice, es constituido a favor de los hombres. El sumo sacerdote no está a favor de los ángeles. El sumo sacerdote está a favor de los hombres. Ese es su trabajo, para ayudar y mediar entre Dios y los hombres. Y llama la atención a esa parte que dice ahí, en lo que a Dios se refiere. ¿Qué aprendemos con esto? Que el área en el que el sacerdote debía servir como representante de los hombres, ¿cuál es? El área espiritual, hermanos. Mire, el sacerdote no nos representaba o intervenía en las áreas civil, en las áreas social, en el área cultural y en el área política. No.
Él solamente estaba llamado para a las cosas que a Dios se refiere. O sea, era el único campo en que podía ser mediador. ¿Y cuál era el campo? El campo espiritual. Por eso lo dice en lo que a Dios se refiere. ¿Bien? Entonces, este sacerdote es un hombre tomado entre los hombres, a favor de los hombres, para que lo ayuden las cosas espirituales. Ese es su propósito como sacerdote. No tenía que hacer nada más cuando llegaba a la presencia de Dios. Bien. 1, entonces vimos su procedencia. 2, a este sumo sacerdote se le encarga una obra espiritual. ¿Cuál es la obra espiritual? Ahí lo dice la Biblia. El propósito. ¿Cuál? Presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Ese era su propósito. Ese era su obra espiritual. Entonces aquí cuando habla de ofrendas, algunos hermanos dicen que son todas las ofrendas sin derramamiento de sangre, y cuando habla de sacrificio dice que son todos los sacrificios con sangre. Bien, mire, el sacerdocio levítico no fue llamado para ministrar mensajes a los hombres. ¿De quién era esa función? Del profeta en el Antiguo Testamento. Él no fue llamado a eso, ¿no? Fue llamado sino a qué? Presentar sacrificios y ofrendas por los pecados del pueblo. ¿Para qué? Para que Dios fuera propiciado y el israelita pudiera acercarse con cierta libertad a Dios. Ese era su propósito. Traer la ofrenda, presentarla en el altar de bronce, presentar la ofrenda en el altar de los inciensos, bien, presentar la sangre. Ese era su trabajo, porque a través de todos estos sacrificios Dios iba a ser aplacado, propiciado por el derramamiento de sangre de los sacrificios, y Él era el mediador. Y eso servía entonces para que el pueblo pudiese tener comunión con el Dios santo. Israel no era santo, por eso necesitaba todos estos sacrificios, por eso necesitaba la sangre para ser limpiado, por eso necesitaba el aceite para ser consagrado, porque no era santo y se estaba acercando a un Dios santo. Bien, ¿qué aprendemos con la existencia misma del sacerdocio levítico, hermanos? Aprendemos que el hombre está enemistado con Dios. Eso aprendemos. Si yo necesito presentar ofrenda y sacrificio por el pecado, quiere decir que hay una enemistad con Dios y nosotros. Y el sacerdocio, ese sacerdocio, porque el de Cristo no es para eso, ese sacerdocio, ese sumo sacerdocio se instituyó para eso. Bien, es más, podemos ver que el sacerdocio levítico es un sistema de gracia para Israel. El mismo Dios lo estableció, y el mismo Dios estableció la manera como poder acercarse a Él por la gracia. Bien, entonces primero tenemos su procedencia, segundo su obra espiritual, y tercero, capítulo 5 versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. 3, este sumo sacerdote debía ser un hombre ¿qué? Compasivo. La función del sumo sacerdote en este aspecto no era la de un juez, sino la de un mediador. O sea, él necesita poder entender las personas que va a representar. Vamos a ver el versículo de atrás para adelante. Vamos a verlo de atrás para adelante. 1, vamos a mirar primero que él está rodeado de debilidad. O sea, ¿cuál es su constitución? Debilidad. Él tiene la misma debilidad que todos los hombres que representa, las mismas. Y mire, Aarón, en su experiencia, él experimentó todas las tentaciones que son propias de la naturaleza humana. Todas. Y sufrió las propias caídas de los seres humanos. ¿Está seguro? Lea el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué hizo? Se dejó llevar
por su hermanita para murmurar en contra del liderazgo de Aarón, de Moisés. Porque el texto hebreo da a entender que fue ella la que inició y Aarón se dejó llevar. Una caída. 2, consistió en hacer dioses de oro. ¿Recuerda? ¿A qué me estoy refiriendo? Al becerro de oro, que se cree que era Apis, uno de las muchas deidades de los egipcios, porque los judíos salieron mezclados con los egipcios. Entonces Aarón, él mismo estaba rodeado de debilidad, él mismo se equivocó, él mismo pecó, sufrió las caídas que son propias a los seres humanos. Entonces, él está rodeado de debilidad. ¿Para qué está rodeado de esa debilidad? Que Cristo no tiene esa debilidad, pero sí fue humano. ¿Para qué estaba rodeado de debilidad Aarón? Ahora que vamos de atrás para adelante. ¿Para qué? Para que se muestre paciente. Esa palabra paciente no viene de la palabra griega hipomoné ni macrotimeo, sino que viene de la palabra griega metriopateo. Significa sufrir, significa tratar con suavidad, significa tratar con moderación, significa sobrellevar gentilmente a las personas y significa ser compasivo. O sea, ¿qué es lo que trata de decir? O sea, primero, Dios muestra que el sumo sacerdote es débil, está rodeado de la debilidad propia de la naturaleza humana. ¿Para qué? Para que no se escandalice de las faltas que cometen las personas que él representa. Y ese era un gran problema con los fariseos. Ellos se creían superiores a la nación de Israel. Entonces, como el pueblo no leía la ley y ellos sí habían estudiado en la escuela rabínica y en la yeshiva, decían: este pueblo que no conoce la ley son malditos. Y nosotros no, porque nosotros estamos en un nivel superior. ¿Bien? Entonces, hermano, el sumo sacerdote sabía cuál era su debilidad. Sabía que era un hombre como los demás que representaban. Entonces, claro, él tenía que sentir profunda compasión por el que había cometido alguna transgresión, había cometido algún pecado, y él venía para que le ofreciera el sacrificio. Ojo, Aarón tenía un ministerio doble. Y no se me vaya solo por la línea del amor. Aarón tenía un ministerio doble. ¿Y cuál era? Denunciaba el pecado. ¿Cómo? El sacrificio presentado. Y 2, era compasivo con el que había cometido el pecado. Entonces, efectivamente, cuando hay pecado, ¿qué tenemos que hacer? Denunciarlo, tratarlo, pero con gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma condición. Si usted ve que su hermano está mintiendo, se acerca, hermano querido, como hermano, como amigos en el Señor, es una deshonra lo que está haciendo, que es mentir, porque ese es el camino del diablo. Porque los que tienen una experiencia de vida mentirosa, dice la Escritura, tienen el mismo sentir del diablo. Entonces, te pido, hermano, que consideres ese caminar en misericordia y en amor. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos a la misma debilidad. ¿Bien? Pero no podemos dejar de hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, Dios lo va a hacer y es más vergonzoso, mucho más vergonzoso, va a ser peor. Dios lo va a sacar a la luz y va a ser peor. Nosotros lo podemos tratar en privado, pero si lo dejamos pasar, Dios va a intervenir y todo se va a conocer. Va a haber mayor vergüenza, hermanos. Bien, entonces dice el texto, para que se muestre paciente ¿con quién? Con los ignorantes y con los extraviados. Entonces, ¿cuáles eran el objeto de la paciencia del sumo sacerdote? Los ignorantes y los extraviados. ¿Ven? Entonces, hermano, en el Antiguo Testamento había sacrificios por los pecados de ignorancia. Había sacrificios por las personas que se extraviaban, ¿cierto?
Entonces, claro, tenemos personas cristianos que se han extraviado, caen, necesitamos ayudarlos a que se levanten. Tenemos cristianos que pecamos por ignorancia, necesitamos ayudarlos a que se levanten. Entonces este sumo sacerdote era compasivo, era un hombre para que entendiera las debilidades propias de la raza humana. ¿Qué tal donde el sumo sacerdote hubiera sido Gabriel? Que no entiende ni papa de la naturaleza humana en un sentido positivo, no entiende nada de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque su naturaleza es angélica y no conoce los sufrimientos, las pruebas que tenemos nosotros los seres humanos, no conoce nuestra constitución. Entonces por eso debía ser un hombre. ¿Bien? Entonces tercero, como estábamos diciendo, el sumo sacerdote debía ser un hombre compasivo. Cuarto, versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por los pecados del pueblo. Cuarto, el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. ¿Y por quién más? Por él mismo. ¿Ven? Miren lo que dice el texto. Y por causa de ella, ¿qué es ella? La debilidad. Porque estaba cercado de debilidad. Entonces, claro, él sabía que cuando se acercaba al santo de los santos en el día del perdón, él sabía que lo primero que tenía que hacer era ofrecer un sacrificio por él, para poder entrar a la presencia del Señor. ¿Bien? Entonces, él estaba rodeado de la misma debilidad que tenía el pueblo, y eso lo ayudaba a que se mantuviera humilde delante de Dios en ese servicio. Hay un gran problema en el liderazgo del cristianismo, y cree que porque son pastores, ancianos, obispos, creen que tienen una posición más alta que los demás hermanos. Acá no hay posiciones, aquí lo que hay es dones y cargos. Respetamos cada uno de ellos, cada uno de los dones, cada uno de los cargos, amamos, hacemos lo que dice la palabra. Pero el saber nuestra condición humana nos ayuda a no levantarnos por encima de ningún hermano. Porque el que está por encima de todo se llama Jesucristo, el Señor. Entonces el sacerdote, cuando iba a presentar el sacrificio, él sabía que él presentaba el sacrificio de alguien más por el pecado, y él sabía que él mismo también tenía que presentar sacrificio por él mismo. Por eso es que él era compasivo. Y entonces dice, debo ofrecer sacrificios por los pecados y por los pecados del pueblo. Bueno, creo que el escritor está apuntando ¿a qué? Al día del perdón nacional, el Yom Kippur, Levítico capítulo 16. Ahí Aarón entraba al santo de los santos no con la vestidura sacerdotal, sino solamente con la túnica blanca. Y ese día el sumo sacerdote ofrecía sacrificio primero por sus propios pecados. ¿Aarón pecaba? Por supuesto. Porque era un hombre como todos nosotros, de la misma constitución pero de diferente nacionalidad. O sea que pecaba al estilo israelita y nosotros pecamos al estilo colombiano, pero igual pecamos. ¿Bien? Entonces, él lo que hacía lo primero era que ofrecía sacrificios para quedar ceremonialmente ¿qué? Limpio. Ahora limpio podía actuar en favor del pueblo. ¿Sabe qué nos enseña esto, hermano? Nos enseña cada vez más a cortar la distancia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Él podía ayudar al pueblo, actuar al favor del pueblo cuando él mismo estuviera limpio. De la misma manera, cuando nosotros predicamos y vivimos lo que predicamos, ayudamos al pueblo. Si nosotros predicamos y no vivimos lo que predicamos, no ayudamos a favor del pueblo. Y la iglesia se va a dar cuenta que no es verdad, porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar, hermano. Tarde o temprano se va a saber. Cuento una historia. Un hermano hace muchos años me contó que había tenido un sueño. Ojo que nosotros no vivimos de los sueños, pero quiero que escuche. Y había uno de los hermanos que predicaba en la iglesia ahí en el año 2001, 2002. Entonces cuenta el hermano que él tenía una percepción extraña acerca de ese hermano. Claro, después explotó la cosa. ¿Y qué es lo que estaba haciendo este hermano? Infiel a su esposa.
Y este hermano percibía que había algo que no estaba bien cuando predicaba. Y un día cualquiera tiene un sueño y ve al hermano ese que le fue infiel a la esposa que predicaba, vio que estaban en el salón de reunión y vio que el hermano era un carnicero. Y entonces los hermanos, cada uno iba pasando y el hermano sacaba un pedazo de carne así grande, lo partía y se lo daba a cada uno. Cuando al tiempo estalló, el hermano le había sido infiel a la esposa, le estaba siendo infiel a la esposa. ¿Qué quiero decir? Que el Espíritu Santo está orando en la iglesia y en cualquier momento todo sale a la luz. Por eso nuestro servicio debe ser con la mayor sinceridad delante del Señor. Por eso día tras día debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Si no, el Señor lo va a hacer saber. Entonces, tenemos a un hombre imperfecto que ofrecía un sacrificio imperfecto a favor de hombres imperfectos. Eso es lo que tenemos acá. Aarón, el pueblo y los sacrificios, porque no eran perfectos, era solo una realidad. Bien, entonces aquí inmediatamente hacemos una comparación de la superioridad de Cristo sobre Aarón. ¿Por qué? Porque Cristo no necesita ofrecer sacrificios todos los días como Aarón o cada año. No necesitó eso. Él solamente ofreció un sacrificio, y no por él mismo, sino por ¿quién? Por el pueblo, por nosotros. Bien. Quinto, versículo 4. Escucha que esto es muy importante para nuestra vida cristiana. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Mire, hermanos, el sacerdocio o la posición de sacerdote en Israel no se alcanzaba por voluntad humana. ¿Se entiende? Tenía que ser nombrado por Dios. Entonces tenemos a un israelita de la tribu de Dan que quiere servir al Señor. Entonces se va para allá, para el tabernáculo, y le dice a Moisés: Moisés, ¿sabe qué? Anoche tuve una visión y el Señor me dijo que tenía que ser sacerdote. Entonces Moisés le va a decir: pues compañero israelita, el Señor dijo que los sacerdotes iban a ser de la tribu de Leví y descendiente de Aarón. ¿Su merced es hijo de Aarón? ¿Sí? No, no pertenece a la familia. No, antes no puede ser sacerdote. En la vida cristiana, lo importante es que Dios llame, capacite y llame. Y nosotros vemos ese llamamiento. Así yo me ofrezca, hermano, a ser sumo sacerdote, no podía, porque el texto dice claramente que esta posición no se alcanza por voluntad humana. ¿Por qué se alcanza? Se alcanza porque Dios lo nombraba. ¿Por qué? Porque Dios es el único que estableció las condiciones para que el pueblo pudiera acercarse a Él. Un sacerdote. Mira, hermano, aquí no cabe la iniciativa humana ni la capacidad humana. Los cantores eran ¿qué? Levitas. Si usted quería servir como levita para tapar con las cortinas, los utensilios santos, sí o sí tenía que ser levita. Entonces viene uno de la tribu de Rubén y dice: ¿sabe qué? Ese asunto de tapar el arca del pacto, ese asunto de tapar ahí el altar de los inciensos, a mí como que me gusta, yo fui llamado para eso. Entonces Moisés le pregunta: ¿su merced es de la tribu de Leví, de Coré, de Merá o de Gersón? No, no puede. Estos hermanos sí son amargados, ¿vale? Porque Dios lo estableció así. Y Dios es el que llama. Y nosotros percibimos el llamado. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de la iglesia, del liderazgo y la iglesia. Entonces el nombramiento para el sacerdocio no se llevaba por autodesignación. Con toda buena intención que pudiera tener cualquier israelita, él no podía autodesignarse sacerdote,
sino que era por llamamiento divino. Nosotros ahorita en la escuela de predicación expositiva estábamos hablando en el primer trimestre del predicador y la integridad. Y mostramos que hay un ejemplo como el de Pablo. Pablo tiene un llamamiento por el Señor, pero en el ejercicio, para que Pablo pudiera ejercitar su llamado, pasaron muchos años. Hermano, pero tengo el llamado del Señor. Necesita el proceso que tuvo Pablo. Aunque podamos tener legalmente un llamado, necesitamos entonces el tiempo, porque somos llamados, pero ahí mismo no lo ejercitamos. Eso pasó con Pablo. Vamos a ver el llamamiento de Aarón, rápido. Éxodo 28:1. Y esto es muy importante por si cualquier israelita quería nombrar sumo sacerdote. Éxodo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Anabad, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Puede ver? ¿Quién es el que mandó? ¿Quién es el que designó? Dios. ¿Quién sirvió para confirmar eso? El liderazgo. ¿Quién? Moisés. Ese es el proceso natural del Nuevo Testamento. Ahora, usted recuerda que la Biblia nos muestra cuando hay personas que quieren estar en esa posición de liderazgo y no son llamados por Dios a eso y quieren intervenir en eso. ¿Les recuerdo los casos? Coré, Datán y Abirán. Eran levitas, pero querían el sumo sacerdocio y el sacerdocio. No habían sido contentos con el cargo importante que le dieron, que era de levita. Y se enfrentó a Moisés, que era su primo, por cierto, y le dice: ¿sabe qué? Ya estamos cansados de usted, hermano. A toda hora usted, siempre usted. Nosotros también somos sacerdotes. ¿Sabe qué pasó? Dios juzgó la cosa con algo nuevo, que nunca había sucedido en la historia de Israel. Se abrió la tierra y se los tragó. Buscaron el sacerdocio por rapiña, ¿y sabe qué encontraron? La ira de Dios. Saúl, rey de Israel, ¿sabe qué intentó? Desempeñar funciones sacerdotales, ¿y sabe qué pasó? Perdió su reino. De ser caso, el rey Usías intentó ser sacerdote siendo rey, ¿y sabe qué pasó? Lepra en su frente. En cualquier momento la lepra sale. Insisto, debemos vivir nuestra vida cristiana con sinceridad delante del Señor. Entonces, hermano, ellos quisieron tomar algo para sí que Dios no le dio. No lo llamó a eso, lo llamó a otra cosa. Bien, ahora pasémoslos por el túnel del tiempo y apliquémoslos a la iglesia en el Nuevo Testamento. Lo mismo. Tiene que ser llamado por Dios y tiene que ser percibido por la iglesia. Si no es así, cualquiera se autoproclama como alguien. Si no hay un filtro, cualquiera puede ser cualquier cosa. Allá en Cali ya no sirve los pastores y apóstoles, los querubines. Ya uno se autoproclamó querubín. Querubín Carlos Córdoba, así aparece. Se autoproclamó querubín. ¿Ve? Es el mismo proceso. En el Nuevo Testamento es igualitico. Cuando Timoteo iba a nombrar ancianos, ¿a quiénes nombraban? A los que tenían llamamiento que la iglesia sabía. Cuando se escogieron los diáconos, ¿a quiénes se escogieron? A los que la iglesia sabía. Es el mismo proceso siempre, en todos los tiempos, del cristianismo y de la historia de Israel.
Y cuando una persona quiere ocupar ese primer lugar, la iglesia se da cuenta. Ejemplo, don Diótrefes, que quería el primer lugar. Bien, entonces tenemos que esa dignidad y ese nombramiento es hecho por ¿quién? Dios. Bien, ahora ya ahí habló de las características del sumo sacerdote. Bien, Aarón era el tipo. Ahora va a pasar el antitipo a la realidad que es Jesucristo, pero ahora en Cristo todo esto que se dice de Aarón ahora se presenta muy superiormente. Versículo 5. Volvamos a Hebreos 5, versículo 5. Mire su Biblia. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Mire la comparación ahora. ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Jesucristo es el Señor? Sí. Pero con todo y eso, Él mismo no se autonombró sumo sacerdote. Porque Él sabía que el que iba a ese puesto tenía que ser ¿qué? Designado por Dios. Ni el Hijo de Dios hizo eso. Entonces cuando nosotros lo hacemos, no nos parecemos al Hijo de Dios. Bien, entonces los versículos 5 y 6 nos va a hablar de las cualificaciones de Cristo para nuestro gran sumo sacerdote. Y ahorita, después que veamos el versículo 7 al 9, nos va a mostrar cómo Él llevó a cabo su función sacerdotal. Entonces dice el texto: así, esa es una conclusión, así también Cristo no se glorificó a sí mismo. Entonces Cristo no se hizo sumo sacerdote según el orden de Aarón por decisión personal. Él se hizo sumo sacerdote por decisión divina del Padre. El Padre fue el que lo designó. Ahora, mire, ese glorificó, coloque el versículo anterior, mire el glorificó del 5 y mire el versículo 4, honra. ¿Me lo puede ver? De Aarón se dice: nadie toma esta honra, pero de Cristo dice que no se glorificó a sí mismo. ¿Puede ver? El glorificarse de este versículo sustituye la honra del versículo 4. Para el sumo sacerdote Aarón, tomado entre los hombres, solo hay honra. Pero para Cristo, sumo sacerdote celestial, no solo hay honra, sino que gloria, hermanos. Para Él hay gloria. ¿Por qué? Por su persona, por ser quien es Él, el Hijo glorioso de Dios. ¿Bien? Entonces, aprendemos con esto que si Cristo no lo hizo ni siquiera, no nos podemos colocar nosotros mismos en posiciones de liderazgo espiritual, a menos que Dios llame, capacite y confirme por la iglesia. Eso aprendemos, hermano. Ahora llamo la atención, ahí ese versículo dice: así tampoco Cristo se glorificó haciéndose, a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Mire la Biblia. Sino el que le dijo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Aarón fue ordenado, Dios no le habló directamente a Aarón. ¿A quién le habló? A Moisés. Pero para declarar el sumo sacerdocio eterno del Hijo, Él sí mismo dice: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿pueden ver el versículo? ¿Están viendo la relación del engendramiento con el sumo sacerdocio celestial? Pues bueno, eso es lo que está enseñando. El escritor, ¿qué está haciendo? Está apelando al Salmo 2, versículo 7. Este salmo ya había sido citado en el capítulo 1, versículo 5, cuando dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bien, ahí lo había citado para probar la deidad de Cristo. Pero ahora el énfasis
no es la deidad, es que el sacerdocio celestial de Cristo. Bien, ahora vamos a Hechos. Cuando vamos a Hechos, aprendemos una verdad que vio el apóstol Pablo. Hechos 13, versículo 32 y 33. Hechos 13, versículo 32 y 33. Hechos 13, versículo 32, 33, en Antioquía de Pisidia, que es la predicación más larga que le registran a Pablo, dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, escuche, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Pablo acá? En Hechos 13, 32 al 33. Está explicando lo que significa el Salmo 2, versículo 7. Esa frase ahí, yo te he engendrado hoy, no se refiere al nacimiento de Cristo en Belén, sino que a la resurrección de entre los muertos. Así lo ve Pablo. Por eso está el cómo, como está escrito. Entonces habló de la resurrección, como está escrito en el Salmo 2. Bien, entonces el Padre constituyó a Cristo sumo sacerdote de la orden de Melquisedec cuando lo engendró, o sea, cuando lo resucitó. Y ese salmo hace referencia a la resurrección, la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Así lo explica Pablo. Ahora, cuando nosotros miramos las Escrituras, en el Salmo 110 nos damos cuenta que efectivamente está hablando de la resurrección como puente para colocar a Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, volvamos a Hebreos y terminemos. Hebreos 5, versículo 6. Ahora, mira lo que va a hacer el escritor. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sabemos que los receptores de la epístola eran conocedores de la ley, porque si no, tienes que decirle en Génesis tal capítulo, en Salmos en tal lugar. Solamente dice, como también dice en otro lugar. Los receptores sabían dónde era, y era el Salmo 110. ¿Bien? Como también dice en otro lugar. Bien, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es la primera vez que el escritor va a decir que Cristo es sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Ya 6 veces en la epístola hasta este momento ha dicho que Cristo era sumo sacerdote, pero hasta ahora nos dice de qué orden, y es del orden de Melquisedec. Bien, recuerde, cada sacerdote venía de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, y este ministerio, por decirlo así, era hereditario. Bien, Aarón era sumo sacerdote, y si moría, ¿quién seguía? El hijo. Y si moría el hijo del hijo, el hijo. Pero mire, de la tribu de Judá no se podía ser sumo sacerdote. O sea, el que era rey no era sacerdote. El que era sacerdote no era rey, no podía. Era imposible. Bien. Y Cristo entonces fue nombrado según el orden de Melquisedec. Llamo la atención a esa frase, orden de Melquisedec. Bien. Esa palabra orden, taxis, significa rango de la misma clase. En las Escrituras solo existen 2 órdenes sacerdotales. ¿Cuáles? Aarón y Melquisedec. No existen más. Bien. El orden de Melquisedec vino primero que el orden de Aarón. ¿Está de acuerdo conmigo? Claro. Porque cuando aparece Melquisedec aún no había nacido Leví. ¿Listo? El orden de Melquisedec es un orden más alto que el orden de Aarón. ¿Por qué?
Porque el sacerdocio del orden de Aarón se ejercía en la esfera humana. ¿Estamos de acuerdo? Pero el orden de Melquisedec se ejerce en la esfera humana y divina. ¿Está de acuerdo conmigo? Claro, porque hoy nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec es Dios hombre. Y esa era la diferencia con Aarón. Aarón solamente ejercía el sacerdocio en la esfera de la humanidad porque era hombre. En cambio, Cristo ejerce el sacerdocio en un orden divino humano. Y mire lo que dice el texto: tú eres sacerdote para siempre. Esto contrasta con Aarón, porque Aarón no podía ser sacerdote para siempre. ¿Por qué? Por su debilidad, porque se moría y luego venía el otro y luego venía el otro. En cambio, Cristo una vez fue designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Ahora, esto se va a explicar profundamente en el capítulo 7, cuando lleguemos allá. Vamos a ver profundamente esa explicación del Espíritu Santo. Por ahora, quiero que miremos algo del Salmo 110. No lo vamos a leer, pero vamos a ir un momento y quiero que miremos una cosa para que entendamos este sacerdocio, hermanos. Salmo 110, que es el que está citando acá el escritor. Bien, el Salmo 110 habla de dos aspectos. Habla de un rey y habla de un sacerdocio. En el versículo 1, Yahvé dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahvé enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Que eso está hablando de un rey. Así lo presentan los comentaristas de los salmos. Y sin lugar a duda, cuando dice siéntate a mi diestra, está hablando de una autoridad como rey. Pero cuando usted ve el versículo 4, juró Yahvé y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ve? Entonces el Mesías, según la profecía, iba a ser rey y sacerdote. ¿Se podía? Sí, él. Aarón nunca, por más que se estirara, si Aarón hubiera estado vivo en el tiempo de los reyes de Israel, ¿qué tal donde se acerque a Moisés? Moisés, ¿sabe qué? Es muy bueno ser sumo sacerdote y toda la cosa, pero es que yo quiero ser rey, hermano. Usted no ha visto cómo le echan el vientico a uno allá y qué tal, y cómo le traen la gaseosita, y cómo todo el mundo se arrodilla delante de uno. ¿Sabe qué? A mí me gustaría más bien ser rey que sumo sacerdote. Y la respuesta de Moisés sería: Aarón, imposible. Porque Dios estipuló que el que fuera rey no fuera sacerdote. ¿Por qué? Porque para ser rey tiene que ser de la tribu de Judá. ¿Su merced de Judá? No. ¿De dónde es? De Aarón, de Leví. Antes no puede ser rey. ¿Bien? Entonces mire que este salmo le atribuye al Mesías que reinado, pero el mismo salmo le atribuye sacerdocio. ¿Y quién era Melquisedec? Rey y sacerdote. Esa era la diferencia con Aarón. Mire, cuando nosotros miramos las escrituras, Melquisedec eso es mencionado 2 veces en el Antiguo Testamento. Génesis 14, cuando sale y le da pan y vino a Abraham, y es mencionado en el Salmo 110. Su nombre significa, lo vamos a estudiar, rey de justicia y rey de Salem. Salem significa paz, ¿bien? Pero lo importante es que Melquisedec era tanto rey como sacerdote. ¿Qué pasó cuando Usías quiso ser sacerdote? Lepra. Inmediatamente, brotó la lepra en la frente, evidencia que el pecado se le hizo manifiesto. Eso es lo que evidencia. ¿Bien? Entonces, vemos nosotros acá que en el Salmo 110 implícitamente el Mesías iba a ser rey y sacerdote. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 7 muy claramente, hermano. Entonces, ¿qué vemos nosotros con el Salmo 110 y Hebreos 5? Que en Cristo se unen los dos oficios. ¿Cuál? Rey y sacerdote. Esa es el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec era que era rey y sacerdote. El orden de Aarón era que era solamente sacerdote.
El orden de Aarón en la esfera humana. El orden de Melquisedec, esfera humana y divina. Vamos a leer un versículo. Voy a leer de la Biblia textual. Yo le dije a Nata que me lo proyecte. Vamos a Zacarías, capítulo 6, versículo 12. Zacarías, capítulo 6, versículo 12. Y quiero que miremos acá una profecía, pero de esta versión, porque de la Biblia textual casi no se ve, de la Reina y Valera casi no se ve. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Mira cómo dice. Y le dirás, así dice Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. He aquí un varón cuyo nombre es renuevo, brotará de sus raíces. Y él edificará la casa Yahvé, tendrá la gloria y se sentará y reinará sobre su trono, ojo, siendo sacerdote sobre su trono. Y habrá consejo de paz entre ambos. Esto es lo revelacional del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que era rey y sacerdote. Cristo es nuestro rey y nuestro sacerdote. Todos tenemos un rey que gobierna nuestro corazón y un sumo sacerdote que tiene compasión y simpatía por nosotros. ¿Bien? Entonces, hermano, eso es lo que la Biblia enseña del orden de Melquisedec, que vamos a estudiar más adelante. Bien, entonces, hermano, aquí vamos a empezar a ver las características del sacerdocio de Melquisedec que ilustran el carácter del Señor Jesucristo como sumo sacerdote de orden divino. Por ejemplo, Melquisedec fue sacerdote por derecho propio sin involucramiento de personas. No sabemos nada de Melquisedec, su nombramiento. Si fue porque fue hijo del otro rey o del otro sacerdote, nada. De la misma manera Cristo. Melquisedec era sacerdote para siempre, como lo es el Señor Jesucristo. Melquisedec era sacerdote sin sustituto, porque no hay ley que diga que tenía que sustituirlo. Melquisedec no fue ungido con aceite, ¿o sí? No hay registro de ello, hay un total silencio. ¿Bien? Más bien es un sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no ofreció sacrificios de animales. ¿Qué le ofreció a Abraham? Pan y vino. ¿A qué cree que hace referencia a eso? Y Melquisedec estaban unidas en él las dos funciones sacerdotal y del rey, hermano. ¿Bien? Entonces, el sacerdocio levítico era una preparación, solo un tipo, para el sacerdocio, el antitipo de nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdocio de Cristo hoy en los cielos es una consumación del sacerdocio levítico, un sacerdocio que era temporal, que era transitorio, que era figurativo. En cambio el de Cristo es permanente y eterno. Aarón era la sombra y Cristo es la realidad. Hermanos, el conocer el ministerio celestial de Cristo hoy en los cielos abre nuestros ojos para que podamos seguir a sus pies. Esta revelación que hace el Espíritu Santo a los hebreos de la grandeza de Cristo nos estimula y nos anima nuestra vida como creyentes. Este conocimiento de percibir a Cristo como sumo sacerdote celestial y esta revelación me ayudan para amarle más, para entregarme más, para negarme más, para servirme más, o escucho y sale por acá y no hay afectación en nuestra vida. Gracias al Señor por establecer a su Hijo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.